El califato de Daesh en Siria e Irak ha desaparecido. No obstante, esto no implica que el terrorismo también lo haga, sino que va a evolucionar, se va a transformar. ¿Cómo? A su favor juegan factores como la tecnología, como los drones. En la entrevista de Face to Face de TPR de hoy, contamos con Pedro Baños, el coronel del Ejército de Tierra que más sabe de geoestrategia de toda España. Como decíamos antes, el hecho de que el califato de Siria e Irak se haya derrumbado no implica en ningún momento que el terrorismo también haya desaparecido, sino que va a evolucionar. Decíamos antes también que factores como la tecnología van a jugar a favor de los terroristas, especialmente el tema de los drones. ¿Debería preocuparnos? Para eso tenemos hoy al coronel Pedro Baños, que es la persona que en España sabe más de estos temas. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos. Un placer, Raquel, siempre mucha discusión. ¿Qué opinas del tema de los drones? Pues es preocupante, porque efectivamente los propios terroristas, los artistas yihadistas, no solamente es que hayan amenazado con su uso en Europa, sino que además los han utilizado claramente en sus escenarios de combate, los que han tenido actualmente, especialmente en Siria y en Irak. Los han utilizado y además con profusión, prácticamente con drones de juguete, los cuales les adosaban una pequeña carga que soltaban en un momento determinado, o incluso con acciones suicidas, lanzando, ya no solamente soltando la carga, sino lanzando el propio dron cargado de explosivos contra un objetivo, con lo cual quiere decir que es relativamente sencillo que lo vuelvan a utilizar, y además pensando en nuestro contexto europeo, donde la inestabilidad concerniente al terrorismo pues todavía es grande. Pero vamos a empezar primero por el principio. ¿Qué es un dron? ¿Qué usos tiene? Claro, un dron es un ingenio aéreo no tripulado. En realidad la palabra dron va mucho más allá del aéreo, se puede ser casi submarino, puede ser terrestre, lo que pasa es que se ha popularizado la palabra para el uso del ingenio aéreo. Y hay que tener en cuenta que ha expandido tanto su uso que ya no solamente son aparatos que pueden utilizar cualquier persona, sino que también de uso militar. De uso militar desde hace tiempo que son verdaderos aviones, es decir, son aparatos muy grandes que pueden llevar hasta misiles y que por lo tanto pues, puede causar muchísimo daño. ¿Hace falta estar especializado, tener algún tipo de formación para utilizar los drones? Claro, depende del tipo de dron. Si estamos hablando de un dron de juguete que se puede adquirir en cualquier establecimiento prácticamente, pues evidentemente no. Si estamos hablando ya de un dron mucho más sofisticado, que hace falta pues, personas muy especializadas, porque además se dirigen desde centros muy concretos, desde un ordenador a muchos kilómetros o miles de kilómetros de distancia, y por lo tanto sí que necesitan de personal especializado. ¿Tú crees que, bueno, se ha hablado en muchas ocasiones sobre el tema del tráfico de armas? ¿Podríamos hablar en algún futuro, no sé si ya lejano o cercano, de tráfico de drones? Claro, una vez más deberíamos distinguir primero los tipos de drones que puede haber. Este tipo juguete, luego sería el profesional que utilizan, por ejemplo, para levantar un recorrido topográfico, pero luego además están los de uso militar y efectivamente lo mismo que ha habido el tráfico de armas, de fusiles de asalto, de cañones o de carros de combate, efectivamente puede haberlo también de drones de uso militar, lo que estamos comentando que son verdaderos aviones de combate. ¿Y qué países estarían detrás de este tráfico? No solamente hablemos de países, sino también de organizaciones terroristas que pueden utilizar. Lo mismo que las organizaciones terroristas han comprado, lo que comentábamos, pues, cañones o fusiles de asalto, o pistolas o morteros, lo que hubieran necesitado, también pueden acceder a este tipo de armamento, que en realidad es lo que es. ¿Y de qué manera? A través de los mercados negros. Vemos que el mercado negro de armas también está evolucionando. En vez de armas va a ser de drones. Puede ser de drones. Puede ser, efectivamente, y además hay que tener en cuenta que es uno de los mercados más sustanciosos dentro de los mercados ilícitos que existe, y por lo tanto lo mismo que además a través muchas veces de caminos muy tortuosos, que no significa que del origen al destinatario no haya un punto intermedio que sea el que finalmente se quede con ese armamento, del tipo que sea, que lo que suele suceder. Lo mismo puede pasar con estos drones, evidentemente es algo que no debemos descartar en ningún momento. Has hablado antes de que hay muchos tipos de drones, que estamos hablando ahora del posible tráfico de estas armas. ¿Se pueden comprar también a través de Internet? ¿Es fácil manipular uno de estos avioncitos de juguete, por decirlo así, para convertirlo en un arma terrorista? Más que los de juguete muy pequeñitos, estaríamos hablando de los de uso profesional. Claro, ya tiene una cierta capacidad en cuanto a poder transportar un peso. De hecho, hay algunas compañías de compra por internet que ya se están planteando mandar los envíos a través de drones, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, estamos hablando sin llegar al uso verdaderamente militar, o sea, aparatos de gran envergadura, pero que pueden ser utilizados esos profesionales para uso terrorista. ¿Se pueden hackear? Se puede hackear, por supuesto.
Entonces, las opciones son muchas y desde luego es un sector que debe estar muy controlado si queremos garantizar la seguridad, en este caso la seguridad aérea relacionada con el terrorismo. La estrategia contra el terrorismo de España sale hace pocos días. Sin embargo, no se menciona la palabra dron. ¿Por qué? Pues es curioso porque tenemos los últimos incidentes que se han producido en los aeropuertos del Reino Unido, donde incluso las altas personalidades relacionadas allí con la seguridad han dicho que hay organizaciones terroristas que están preparadas para poder utilizar estos ingenios en Europa. Y como comentábamos, Al-Qaeda, por ejemplo, ha dicho claramente que va a intentar utilizar estos ingenios para cometer atentados terroristas en suelo, en territorio europeo. Por tanto, yo creo que sí que debería haber figurado. Claro, pero no se ha hecho y imaginamos que para la próxima sí. A lo mejor es simplemente para no dar ideas, es decir, para no porque muchas veces... No estamos dando ideas, es claro, algo que he dicho en la propaganda terrorista. Claro, eso recuerdo, hay una frase de Al-Zawahiri, el actual líder de Al-Qaeda, que en su momento decía que fueron los occidentales los que les indujeron a poder utilizar armas químicas o biológicas, de tanto hablar de ellas, de que esas armas o que esos instrumentos biológicos podían ser utilizados como instrumento terrorista. Y por lo tanto, muchas veces a lo mejor es para no dar ideas a los terroristas. Claro, pero sin embargo, ellos en su propaganda, que es lo que estamos comentando ahora, ya han amenazado con utilizar estos drones para atacar Europa. ¿Es algo factible? Sí, lo estamos comentando. Hay que tener en cuenta que lo mismo que pasó en nuestros aeropuertos del Reino Unido, que todavía no se sabe muy bien lo que pudo haber detrás, pues podría haber sido un atentado. Simplemente colapsarlo, como digo, de manera suicida, no hace falta ni que lleve una carga explosiva, cualquiera de estos drones, lanzarlo contra un avión, que en ese momento está aterrizando o despegando. Imaginemos lo que significa que eso impactara en la cabina donde están los pilotos, ¿no? Pero es que recientemente hubo un atentado en Yemen, exactamente igual, que fue un dron suicida cargado de explosivos contra una tribuna militar en un desfile y, por tanto, cabe la posibilidad de que eso llegue a suceder. Y a lo mejor sí que tenía que haberse reflejado, sobre todo para que se adopten medidas, especialmente ¿dónde? Pues en este caso muy concreto, en los aeropuertos que probablemente sean los objetivos más sensibles. Incluso recordamos que este verano hubo un supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Correcto, también. También con un dron. Con drones. Sí, quiere decir que esto se puede extender rápidamente y además, a medida que se vaya popularizando todavía mucho más el uso de estos drones, y que es muy difícil de controlar en su totalidad, controlar todo, lo que significa una gran ciudad, controlar todo el espacio aéreo de una gran ciudad, que puede simplemente haber despegado ese dron incluso de la azotea de cualquier edificio, ¿no? Eso era precisamente lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que estamos preparados para repeler un ataque terrorista de estas características? ¿Cómo nos podríamos defender? Yo creo que ahora mismo en general no. Es más, es que ha habido muchos más actos contra aeropuertos, por ejemplo, actos que presuntamente no eran terroristas, pero que podían haberlo sido, no solamente en el resto del mundo, sino incluso en nuestro propio suelo europeo. Y por tanto, claro, la manera para reaccionar básicamente son dos: o bien interferir, hackear el sistema de comando desde el puesto de mando que tiene el dron hasta el aparato, eso es uno, y el otro lo que sería la destrucción física. Y esos son los dos sistemas que en algunos casos se complementan y que tienen algunos países que están muy avanzados en este desarrollo, como es el caso de Israel, pero la mayoría de los aeropuertos europeos carecen de este sistema. ¿Y cómo podemos luchar contra este tipo de amenazas? Pues lo que estamos comentando, lo primero es ser conscientes de que la amenaza existe, que eso es siempre lo más importante, y por tanto a partir de ahí pues adoptar las medidas adecuadas y sobre todo medidas de protección, como digo, principalmente de los aeropuertos. Si posteriormente se viera que empiezan a haber atentados o ataques contra otro tipo de objetivos, pues habría que extender esas medidas al resto de esos objetivos sensibles. Pedro, mi última pregunta. ¿Tú crees que serán los drones el arma más peligrosa a la que nos enfrentemos en un futuro? Pues puede ser, a medida además que se vayan sofisticando todavía incluso más de lo que ya están, no es desdeñable que sea un arma que se utilice con gran profusión. Ya lo hemos visto en los escenarios, una vez más, de Siria y de Irak, donde se han utilizado. Es decir, además, sobre todo por el terror psicológico que causaría, que al final tenemos que tener en cuenta que el terrorismo es muy psicológico. Y no es lo mismo utilizar un fusil de asalto que utilizar algo que no sabes por dónde puede venir, de un momento absolutamente una dirección inopenada y que puede causar grandes daños. Y desde luego es algo, como digo, a tener muy en cuenta. Pues Pedro Baños, muchísimas gracias por recibirnos. Encantado y hasta cuando te vaya a hacer. Bueno, pues los drones van a ser probablemente el arma más peligrosa del futuro. No parece ser que estemos preparados para ello, así que desde aquí animamos a las autoridades, a los encargados de nuestra seguridad, a que trabajen en ello.